días, hermanos. Espero que estén todos muy bendecidos por el Señor. Y en este día quiero compartir con ustedes la palabra en el libro de Esdras, en el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así, el título es El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que lo edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ustedes saben que el pueblo judío fue tomado prisionero por el rey Nabucodonosor y llevado cautivo a Babilonia. Y después de muchos años, 70 años, este imperio de Babilonia fue derrotado por los persas. Y los persas tuvieron 3 reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, que en sus reinados procedieron a hacer retornar al pueblo judío a su tierra original. Y fueron, digamos, en fracciones, o sea, no todos juntos, sino fueron en 3 etapas. Fueron los judíos llegando nuevamente a la tierra su tierra de origen, a Jerusalén, que había sido devastada y destruida por el rey de Babilonia. Y lo hicieron con 3 líderes: uno era Esdras, otro era Zorobabel y Nehemías. Y estos líderes, en sus respectivos tiempos, porque pasaron algunos años entre cada uno de los remanentes que fue volviendo a su tierra, hizo algo como ser, por ejemplo, Esdras se encargó de la reconstrucción del templo de Jerusalén, como dice aquí la palabra, que fue mandado por Ciro, en ese caso, para que reconstruyera el templo de Jerusalén que había sido destruida. Y el último que se encargó de llevar un remanente hacia Jerusalén fue Nehemías, que era copero del rey y que fue insistentemente ante la presencia del rey para pedir, porque él sentía en su corazón que veía la ciudad de Jerusalén destruida y desprotegida, porque el muro de Jerusalén había sido destruido. Y entonces el rey lo ordena como gobernador de Jerusalén y lo autoriza a que vaya a reconstruir el muro de Jerusalén. Y esta es la palabra que quiero usar en este devocional, la palabra reconstrucción, mejor dicho, restauración, porque Nehemías se encargó de restaurar el muro. Lo hizo en una forma muy práctica y digna de imitar. Él hizo participar a todas las familias de los judíos que habían regresado a Jerusalén, y fue haciendo por fracciones, o sea, por segmentos del muro, dándole a cada familia la orden de que reconstruyera o restituyera determinada cantidad de metros de ese muro. Entonces dice la Biblia después en el libro de Nehemías, ahí se puede leer bien, cómo la familia tal se encargaba de tal lugar a tal lugar. Después seguía reconstruyendo otra familia, al lado de esa familia otra, y así sucesivamente, hasta que reconstruyeron todo el muro de Jerusalén y restauraron el muro de Jerusalén en un tiempo récord de 52 días. Yo lo que quiero aprovechar y sacar una enseñanza de esta palabra, haciendo una comparación, si se quiere, burda y salvando las distancias, pero haciendo una comparación de nuestra situación actual con lo que le había pasado al pueblo judío.
Nosotros estuvimos, como el pueblo judío, ellos estuvieron 70 años, pero nosotros tuvimos varios meses, y estamos todavía varios meses, como una especie de exilio, podríamos decirle así, o alejados de nuestro Jerusalén, o sea, de nuestro templo. Durante casi 5 meses, o 5 meses ya, se han cumplido que no podemos congregarnos en nuestro templo como lo hacíamos habitualmente. Estuvimos por este tema de la pandemia, de esta enfermedad y de toda esta situación que está viviendo el mundo, que adaptarnos a esta modalidad de primero estar en cuarentena, después en aislamiento, distanciamiento social y todas estas cosas que han hecho que lamentablemente no podíamos participar de nuestras reuniones habituales, de congregarnos, estar todos juntos, escuchando la palabra de Dios y alabando y adorando al Señor en nuestro templo, como le ha pasado a todas las congregaciones, han sufrido lo mismo. Pero ahora ha llegado un tiempo de restauración. Es como que estamos en este periodo de Nehemías que llevaba a la gente nuevamente a su lugar y se encontraba con que había que restaurar ese sitio, esa edificación. Y yo no estoy hablando en este momento de una restauración material. Gracias a Dios no tenemos necesidad de reconstruir el edificio del templo, sus paredes o sus techos, porque están en orden, están en perfecto estado. No hubo una devastación en ese sentido, no hubo un fenómeno climático que los haya destruido, sino que estoy hablando de una restauración espiritual. Y es lo mismo que habla Esdras. Si ustedes después siguen leyendo el libro de Esdras, van a ver que en los últimos capítulos Esdras, aparte de la restauración y reconstrucción del templo de Jerusalén, habla de una restauración espiritual del pueblo judío, porque estuvieron 70 años cautiverio bajo la influencia del pueblo babilónico. Pero antes estuvieron peor, porque justamente sufrieron ese cautiverio por haberse apartado de Dios y haber seguido los dioses ajenos, que ya hablábamos en otra oportunidad, que el pueblo judío se corrompía y se iba tras los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado. Entonces, ella habla de una restauración espiritual. Y de eso yo también quisiera que compartamos y reflexionemos y pensemos que nosotros también tenemos que estar haciendo ahora una restauración. ¿Y qué restauración tenemos que hacer? Tenemos que restaurar nuestra asistencia al templo, a las reuniones, a congregarnos. Lo dice muy bien la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que Él dice que debemos congregarnos y estar todos juntos y no separados, no aislados, sino que el Señor dice que es necesario que estemos en unión, que estemos congregados en forma fraternal, y Él dice que donde hay 2 o 3 más reunidos en su nombre, Él está presente. Claro que podemos tener una relación directa y personal con el Señor, de hecho la tenemos y es así, pero es necesario que compartamos esa relación con el Señor, con nosotros hermanos, que estemos en unión y en armonía y asistiendo a la casa de Dios. En estos momentos, lamentablemente, no podemos hacerlo en forma total y completa, pero tenemos la oportunidad de estar 30 personas, 30 hermanos pueden asistir a cada reunión. Y es bueno que esas 30 sillas que están separadas para los que puedan ir estén llenas, que no haya ninguna silla vacía, que haya necesidad de establecer una serie de turnos para que todos puedan ir asistir a las reuniones y no haya ninguna silla vacía, que estemos en estos momentos restaurando nuestra asistencia a las reuniones y compartir con nuestros hermanos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Tenemos que restaurar nuestros diezmos. Si bien en esta época han flaqueado nuestras economías, generalmente casi todos hemos sufrido una baja en nuestros ingresos, en nuestros trabajos, hay también quien lo ha perdido el trabajo. En fin, no es una situación
muy cómoda, muy floreciente, pero el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue dando lo que necesitamos. Y de lo que el Señor nos da, nosotros tenemos que diezmar. Ustedes saben que la palabra lo dice, que es un mandato, es una orden del Señor, no es una cosa que podamos decir, lo hago si quiero y si no, no pasa nada, porque realmente pasan cosas si no cumplimos lo que el Señor nos manda. Restauremos las ofrendas, las siembras, pero sobre todo los diezmos, que es un mandato del Señor, y de lo que Él nos esté dando en este momento, tenemos que diezmarlo. Es algo que tenemos que restaurar también. Estuvimos mucho tiempo alejados de la iglesia, que no podíamos ir, y no diezmábamos. Algunos a lo mejor lo hacían en forma directa, pero digamos, lo normal es entregar nuestros diezmos en una parte de la reunión en la iglesia, y eso tenemos que volver a hacerlo. Es algo que tenemos que restaurar. Tenemos que restaurar nuestro compromiso con el Señor en cuanto a las actividades que la iglesia realiza y organiza. Lamentablemente no son muchas las que se pueden hacer en una situación medio precaria como estamos actualmente en cuanto al permiso de reunirnos, pero cualquier actividad que la iglesia organice, que cuando invita a algún predicador, algún evangelista, alguien que venga a dar un taller o lo que fuere, si se pudiera hacer, tenemos que restaurar nuestra participación en esas actividades y restaurar en definitiva nuestro compromiso con el Señor. Restaurar nuestra relación con Dios, de decir, yo no voy a la iglesia para sentarme en la silla y esperar estar en determinadas cantidades de minutos escuchando una palabra y me voy a mi casa y se terminó mi relación con Dios. Tenemos que restaurar ese compromiso de estar permanentemente atentos para ver qué es lo que el Señor precisa de nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para servir a su obra, a la extensión de su reino, para trabajar en la iglesia. Estemos dispuestos a decirle a los líderes de la iglesia qué es lo que ustedes consideran que yo puedo hacer, en qué puedo ser útil. Yo quiero trabajar en la obra del Señor, quiero servirle, quiero honrarle y quiero ser no tan solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Así dice la Biblia, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así que tenemos que restaurar también nuestro compromiso con el Señor. En definitiva, esa es la enseñanza, lo que podemos extraer de esta palabra del libro de Esdras, que el Señor nos da este periodo de restauración. Tenemos que aprovecharlo y decir, sí Señor, yo quiero que restaures mi vida, que restaures mi relación, mi compromiso y mi deseo de estar a tu servicio, de honrarte y de trabajar en tu obra y de ser un siervo tuyo fiel, trabajador, obediente y un siervo útil. Hermano, te dejo esta reflexión, hermana, que Dios te bendiga y te dé ese sentimiento, ese deseo y esas ganas de aprovechar este tiempo de restauración. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.